Vamos a hablar de bronquiectasias. La definición es que es una dilatación anormal y normalmente es irreversible de uno o más bronquios cartilaginosos. La medida va a ser mayor a 2 milímetros de diámetro y generalmente se va a acompañar de inflamación, del deterioro de la pared, tanto externa como la muscular. Y va a causar una inflamación crónica de las vías aéreas. Además, esto se va a generar casi siempre por una infección bronquial crónica. La fisiopatología principalmente consiste en un círculo vicioso, que es por infección. Inicialmente vamos a tener una infección, puede ser un cuadro gripal. Esto me va a generar una inflamación con aumento de citoquinas, neutrófilos y productos bacterianos. Vamos a tener luego una disminución del aclaramiento mucociliar. Eso puede ser debido a un déficit en los cilios o por acúmulo de las sustancias que les mencioné anteriormente. Luego de esto vamos a tener una hipersecreción de moco y las vías aéreas se van a congestionar. Además, que vamos a tener el deterioro de la mucosa y de la pared externa del bronquio. Luego vamos a tener la colonización de las bacterias secundarias a una infección ya tipo crónica. Los principales microorganismos que vamos a encontrar van a ser el Haemophilus influenza y la Pseudomonas aeruginosa. Y en segunda medida la Staphylococcus aureus. Ya después de que hemos pasado por todo esto, vamos a tener una dilatación bronquial crónica y una obstrucción de las vías aéreas. Entonces esto va a volverme a generar una inflamación, van a llegar más citoquinas, más neutrófilos, los productos bacterianos van a ser aún mayores y se va a repetir todo el ciclo. Aquí podemos evidenciar un bronquio normal. La vía aérea y la capa muscular está conservada. Ya cuando tenemos una bronquiectasia tenemos un acúmulo de secreciones que se van a tornar purulentas y la capa muscular va a empezar a deteriorarse. Las causas más frecuentes de las bronquiectasias van a ser la fibrosis quística como número 1, secundaria vamos a tener infecciones y trastornos inmunitarios. Y en otros casos, con menor frecuencia, suele ser idiopático. Las causas aquí las vamos a dividir de acuerdo a una clasificación que se va a explicar más adelante. Tenemos el patrón focal y el patrón difuso. El focal principalmente va a ser con una obstrucción, puede ser de forma intrínseca o extrínseca. Puede ser por cuerpo extraño o por una masa. Y el estudio para este tipo de patrón de compromiso pulmonar generalmente van a ser las radiografías, pero especialmente el TAC. Y en segunda medida, las broncoscopias. Para el patrón difuso, las etiologías van a ser muy diversas. Las principales van a ser la fibrosis quística, que es por una causa genética, las infecciones, aspiración recurrente de contenido gastroesofágico y también una muy importante por aspergilosis, que es una causa inmunitaria. La idiopática que mencioné anteriormente, que es pues una de las últimas causas, ya cuando ninguna de estas ha sido probable. El estudio para este tipo de patrón, entonces, para las infecciones, vamos a tener que hacer una tinción y un cultivo para aislar el tipo de microorganismo. En las causas genéticas tenemos que hacer una medición de cloro en sudor, que más adelante vamos a explicar en las pruebas complementarias en qué consiste o para qué sirve, qué utilidad tiene. También se va a medir la concentración de atripsina y se va a hacer una biopsia nasal o de vías aéreas superiores para determinar si, por ejemplo, hay una enfermedad congénita de los cilios.
Y en cuanto a la aspergilosis, se tiene que hacer una prueba serológica y una prueba broncopulmonar alergénica. Tenemos dos tipos de patrones de acuerdo al daño pulmonar. Tenemos las bronquiectasias difusas y las bronquiectasias focales. Como expliqué anteriormente, las difusas normalmente van a ser por fibrosis quística o por procesos infecciosos. Hay que tener en cuenta pues que su nombre lo indica, van a ser difusas, van a estar regaditas por el pulmón. Las focales va a ser localizada en una zona específica del pulmón y esto más adelante vamos a ver en el diagnóstico, que va a ser más fácil extraerla, por ejemplo, en una cirugía. Esta se puede dar por dos tipos, puede ser una obstrucción extrínseca e intrínseca. Extrínseca es que se encuentre por fuera de como tal el bronquio. Entonces puede ser por una linfadenopatía o un tumor parenquimatoso. La intrínseca es un tumor principalmente dentro de las vías respiratorias cerca de los bronquios, o puede ser por un cuerpo extraño aspirado o la cicatrización de la vía respiratoria o una atresia, un defecto congénito. La clasificación vamos a tener dos tipos, según su localización, focales y difusas. Aquí podemos evidenciar, por ejemplo, cómo se ven los bronquios de forma normal. Y aquí en las bronquiectasias, vamos a verlos más dilatados y muchísimo más grandes en cuanto a diámetro. Y según la Asociación Española de Pediatría, vamos a clasificarlas en primarias y secundarias. Las primarias van a ser secundarias a un proceso infeccioso que se va a cronificar. Esta infección se caracteriza porque va a ser la primera vez que usted va a presentar ese tipo de patología. Por ejemplo, un cuadro gripal que se me convierte en neumonía por un mal cuidado u otras causas. En el secundario vamos a tener que es una complicación de una patología de base. Por ejemplo, secundario a una fibrosis quística, un defecto inmunológico, un síndrome expirativo, secundaria asma, la aspergilosis o una displasia en los cartílagos bronquiales. La clasificación, de acuerdo al TAC, vamos a tener de tres tipos. Vamos a tener la bronquiectasia cilíndrica, que en el TAC se va a observar como un engrosamiento tubular. Las bronquiectasias saculares o quísticas, como su nombre lo indica, van a ser como unos sacos sin fondo, como estructuras huecas, se va a ver en la tomografía. Y las varicosas son muy similares a las quísticas, solo que estas van a estar como en racimos, van a estar mucho más juntas y no van a ser tan grandes. Aquí las podemos observar. Las cilíndricas, esta es un TAC tamaño normal y aquí hacemos como un zoom. Las cilíndricas podemos observar la dilatación de los bronquios y se ve como tubulares. Las varicosas, que son las formas más graves, podemos observar aquí como los racimos, una al lado de otra. Y las quísticas, que son muy similares a las varicosas, ya son sacos muchísimo más grandes y con un engrosamiento de la pared del bronquio. La epidemiología es dependiente de la causa subyacente, pero se va a presentar principalmente en mujeres y la probabilidad de tenerla va a aumentar con la edad. En cuanto a la semiología, vamos a ver en la inspección que el paciente va a tener dedos hipocráticos, va a tener una tos húmeda y va a presentar cianosis. En cuanto a la palpación, la expansibilidad de la caja torácica va a estar disminuida.
En cuanto a la percusión, vamos a encontrar matidez, y en la auscultación, primero vamos a encontrar estertores, luego crepitantes inspiratorios en las zonas afectadas. Y por último, roncos y sibilancias, cuando tenemos una obstrucción en la vía aérea. La tos de característica bronquial es una tos húmeda con mucha expectoración y el proceso puede ser agudo o crónico. Normalmente es crónico. Los signos y síntomas tenemos de tipo pulmonar y no pulmonar. Los pulmonares van a ser con una tos productiva, con un esputo abundante, espeso y adherente, muy pegajoso. Va a presentar también hemoptisis en los casos graves y un dolor torácico tipo pleurítico. En cuanto a las exacerbaciones, podemos clasificarlas si en menos de 48 presentan los siguientes síntomas: más de 3 o 3. Cambios en el esputo. Cuando hablamos cambio en el esputo nos referimos al volumen, a la purulencia, tos que no la puedas controlar, una disnea que sea realmente grave de leves esfuerzos y hemoptisis. En los extrapulmonares vamos a presentar la sinusitis, fiebre, incontinencia urinaria, los dedos hipocráticos y problemas musculoesqueléticos, y además el reflujo gastroesofágico. Para el diagnóstico lo podemos hacer con la clínica y confirmatorio con un TAC, aunque también se puede tomar una radiografía de tórax. Se deben hacer también pruebas de función pulmonar como pruebas complementarias, el esputo para adecuarnos o mandar un tratamiento antibiótico indicado al microorganismo que se aísle, y unas pruebas específicas para la causa subyacente. En cuanto a la radiografía de tórax, vamos a encontrar una característica muy importante que se llama los rieles de tranvía. ¿Esto qué me va a mostrar? Esto me va a mostrar la dilatación del bronquio y de su pared. Y son estas estructuras. Son unas opacidades lineales, casi siempre van a ser paralelas. Aquí se puede ver muy bien. Aquí también en las flechas blancas vamos a encontrar las líneas paralelas. Y aquí podemos ver la bronquiectasia. Podemos ver el saco o el quiste que les hablaba inicialmente, que es como un circulito. Y esta es otra característica muy importante que se llama anillo sello. Anillo va a ser el quiste que se va a formar por la dilatación del bronquio, y el sello va a ser la presencia de un vaso. Entonces podemos evidenciar esta característica muy importante. En cuanto al diagnóstico, tenemos que, para confirmar que sea una bronquiectasia, vamos a tener que hacer un TAC. Entonces vamos a tener dos tipos de signos: signos directos y signos indirectos. El patrón de árbol de capullo o los quistes, que son esas cosas que son muy evidentes, es la dilatación del bronquio y la pared bronquial. Ese es un signo directo. Aquí podemos ver las agrupaciones en racimo que les explicaba, que también se da la dilatación del bronquio y la pared bronquial. Aquí podemos evidenciar que se alejan 1 centímetro de la pleura costal y se acercan mucho a la pleura mediastínica. Aquí en las varicosas vamos a encontrar estas cosas como estilo de perlas, que son también dilataciones bronquiales.
Aquí podemos ver la dilatación del bronquio secundaria aspergilosis. Y aquí el signo de raíl de tranvía, que son estas líneas paralelas, que son dilataciones bronquiales ya como en forma tubular. Casi todos son signos directos. La única que es signo indirecto es el engrosamiento de la pared bronquial. En cuanto al diagnóstico, para las pruebas de función pulmonar, va a ser de utilidad para documentar la función basal y la progresión de la enfermedad. Entonces, ¿esto que me va a mostrar? Me va a mostrar una limitación del flujo de aire, o sea, la reacción del BEFI, y por consiguiente una reducción de la diferencia entre la BEFI sobre la capacidad vital forzada. Cuando la BEFI mejora con broncodilatadores agonistas tipo salbutamol, podemos hablar también de bronquiectasia. Y cuando ya la bronquiectasia está muy avanzada por fibrosis, también se me va a disminuir la capacidad vital forzada. Por ende, este índice va a estar muy disminuido. Y el patrón que vamos a observar en la espirometría va a ser tipo restrictivo. Entonces acá tenemos, estos son los valores iniciales antes de darle el broncodilatador y esos son los post. Vemos que pues la diferencia no es mucha, por eso podemos clasificarla como un patrón restrictivo. Aunque mejora, la diferencia no es mucha. A diferencia de un patrón obstructivo, que estos valores iban a aumentar muchísimo más. En cuanto a las pruebas complementarias, vamos a tener los microbiológicos para hacer un aislamiento indicado del microorganismo que esté causando la infección y mandarle un tratamiento adecuado. Entonces tenemos que hacer la tinción de Gram, cultivos, baciloscopias y cultivo de Koch para descartar que sea una tuberculosis, cultivos para aspergilosis, que también es una causa frecuente, la PPD para tuberculosis también y una prueba de VIH. En la espirometría, como ya les dije, podemos encontrar un patrón obstructivo, restrictivo o normal. Casi siempre va a ser restrictivo, pues dependiendo también la causa. Restrictivo si va a ser fibrosis, obstructivo si tenemos, por ejemplo, una bronquiectasia tipo focal, que es secundaria o en desuso. Y se pueden tomar también gases arteriales para evaluar si hay, por ejemplo, un grado de hipoxemia y en las exacerbaciones. En cuanto a las pruebas de inmunidad, se puede hacer la biopsia de mucosa nasal para descartar, por ejemplo, que no haya un proceso de disfunción congénita en los cilios. Y la prueba de sudor que les hablaba ahorita para la fibrosis es una prueba específica para la fibrosis quística. Los niveles de alfa-1 antitripsina para descartar el déficit de esta glicoproteína y la fibrobroncoscopía para hemoptisis. Entonces, para la focal, la prueba complementaria principal que se envía va a ser la broncoscopia. Y para la difusa, tenemos que enviar pruebas de función pulmonar. La gravedad de la bronquiectasia vamos a basarla en dos tablas, que es la BCI, y esta me mide el riesgo de exacerbaciones, y la FACE. La BCI me va a medir parámetros como la edad, el IMC, la FEBI, la escala de disnea según la tabla MRC,
si tiene colonización por pseudomonas, si tiene, por ejemplo, por Haemophilus influenza o Staphylococcus aureus. Y qué cantidad de lóbulos me está afectando. Hay que tener en cuenta, ahorita me olvidé mencionarlo, normalmente las bronquiectasias van a afectar al pulmón derecho por su estructura anatómica. Y la FACE me va a evaluar la FEP1, la edad, la colonización por pseudomona, la cantidad de lóbulos que estén afectados y la disnea según la tabla MRG o MRC. Los objetivos de la terapia van a ser principalmente erradicar la infección, aislar el patógeno que me esté causando la infección, disminuir las secreciones, reducir la inflamación y el manejo de las complicaciones, que normalmente van a ser abscesos pulmonares y hemoptisis graves. Entonces, empezamos con un tratamiento empírico. Puede ser amoxicilina, 1 gramo a cada 8 horas por 10 a 14 días. Ya cuando hicimos la tinción y el cultivo, pues hacemos el ajuste del tratamiento en cuanto al microorganismo. Si el tratamiento empírico falla, tenemos que sospechar infección por micoplasma. Casi siempre, cuando hay una bronquiectasia de difícil tratamiento y no encontramos el microorganismo y el antibiótico que le estamos dando no funciona, casi siempre va a ser por micoplasma. Y ya cuando definitivamente ningún tratamiento sirve, tenemos que plantearnos una cirugía. El manejo de las complicaciones, la hemoptisis, como les dije ahorita, ya es en casos graves. Si no se con antibiótico y reposo, también consideramos cirugía. Ese es el tratamiento general de las bronquiectasias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son técnicas de drenaje para sacar el esputo, rehabilitación respiratoria, ejercicio físico, sustancias hipertónicas que me van a servir como mucolíticos o expectorantes, broncodilatadores, en caso, por ejemplo, de fibrosis, antiinflamatorios. Aquí mencionan los corticosteroides, pero estos ya están en desuso y solo se dan en unos casos específicos que se van a explicar más adelante. También se dan macrólidos para el tratamiento antiinflamatorio, porque además de ser antibiótico, tiene propiedades antiinflamatorias. Y la antibioterapia vamos a tener, según el patógeno aislado, para Haemophilus influenza, amoxicilina, 875-125 miligramos cada 8 horas por vía oral. Staphylococcus aureus, cloxacilina, de 500 hasta 1000 gramos, 6 horas vía oral. Para pseudomonas siempre se va a enviar ciprofloxacina, de 750 miligramos cada 12 horas por vía oral. Esto para infecciones leves. Ya cuando tenemos infecciones graves por Haemophilus influenza, damos amoxicilina con ácido clavulánico de 1 a 2 gramos cada 8 horas por vía intravenosa. Y para pseudomonas, ya cuando es grave, mandamos ceftazidima, 2 gramos cada 8 horas intravenosa, más tobramicina, 5 a 10 miligramos por kilogramo cada 24 horas intravenoso. Y si de pronto es alérgica a las penicilinas, enviamos amikacina, 15-20 miligramos por kilogramo cada 24 horas por vía intravenosa. Cuando tenemos una colonización por primera vez de pseudomonas, mandamos ciprofloxacina. Si es por Staphylococcus aureus,
resistente a meticilina, mandamos cotrimoxazol de 160 a 800 miligramos cada 12 horas, o rifampicina, que también se envía para la tuberculosis. Si tenemos ya una infección bronquial crónica por pseudomonas, mandamos tropamicina 300 miligramos cada 12 horas, en ciclos de 28 días. La terapia, cuando es por agudización, no importa si es leve o grave, tenemos que enviarla como mínimo 10 días, máximo 21 días. El tratamiento antiinflamatorio y broncodilatador solo está indicado en estos dos casos. Glucocorticoides inhalados, sí, solo si tenga un diagnóstico de asma o EPOC. Si no tiene ninguno de estos dos diagnósticos, no se le puede dar, está contraindicado. Los broncodilatadores se le van a dar si podemos evidenciar una reversibilidad significativa. El medicamento de elección sería el salbutamol, porque tiene efecto en la función mucociliar y el uso continuo se guiará por el beneficio del paciente. Siguiendo con las pautas del tratamiento, vamos a tener la higiene bronquial. Inicialmente tenemos que dar expectorantes para sacar el esputo, mucolíticos para que me ayuda a disolver un poco el esputo, los mucocinéticos para ayudarle a los expectorantes a que me ayuden a salir, hidratación, compuestos hiperosmolares tipo solución salina hipertónica del 3 al 10% y la fisioterapia torácica. Ya en los casos resistentes al tratamiento, tenemos que buscar una infección por micobacteria, casi siempre micoplasma. Si ya nada funciona, tenemos que considerar cirugía, siempre y cuando la bronquiectasia sea de tipo focal. Y si ya realmente ninguna de estas opciones funciona, pues un trasplante pulmonar. El resumen del tratamiento va a ser los medicamentos en este orden: broncodilatadores, los compuestos hiperosmolares, los expectorantes y los antibióticos. Los antibióticos va a ser lo último que se va a dar. El drenaje para sacar el esputo. Existen unas válvulas vibratorias que se ponen en el tórax que ayudan a sacar el esputo, pero se ha demostrado que la fisioterapia de tórax con estas imágenes de la derecha, dependiendo de la ubicación de la lesión o el acúmulo de esputo, se tienen que hacer ejercicios de expulsión y en casos ya que no haya ninguna otra opción, cirugía. Aquí un resumen del tratamiento según la causa. Si tenemos obstrucción bronquial, pues broncodilatadores. Sí, solo sí se evidencia una reversibilidad. Aclaramiento mucociliar, se envían los compuestos hipertónicos, los mucolíticos, el ejercicio para sacar el esputo y el drenaje. Para la inflamación tenemos que enviar, estaba indicados los corticosteroides, pero ya no tanto, solo si coexiste con asma o poco. Los macrólidos se van a enviar, la que tiene una eficacia demostrada va a ser la citromicina. Se puede enviar también ibuprofeno oral o los corticoides orales. Para la infección bronquial, tenemos que dar el tipo de patógeno. Para pseudomonas, pues ciprofloxacino. Y de acuerdo pues al microorganismo se envía la terapia, como ya la mencionamos anteriormente. La prevención se debe hacer con las vacunas, disminuir el hábito tabáquico, y las vacunas van a ser la influenza y la antineumocóxica. Esta debe ser el conjugado de 13 valentes y se debe aplicar un refuerzo luego de 5 años en pacientes menores de 65 años.
en que hayan presentado su vacunación antes de esa edad. Y para los pacientes inmunosuprimidos o que tengan ausencia de vaso. Las complicaciones principales de las bronquiectasias van a ser la hemoptisis, los abscesos, una insuficiencia respiratoria crónica por obstrucción de las vías aéreas, cáncer de pulmón e hipertensión pulmonar. La hemoptisis se va a dar por la destrucción de la pared de la arteria bronquial. Y siempre y cuando se presenten hemoptisis graves, se debe hacer una embolización de las arterias bronquiales. Y si el caso lo permite, una resección quirúrgica. Los factores de riesgo para las exacerbaciones, las hospitalizaciones y muerte van a ser la edad avanzada, en su epidemiología lo mencioné, el IMC mayor, que ya tengan antecedentes de exacerbaciones y hospitalizaciones, que tengan infecciones crónicas, especialmente por Pseudomonas aeruginosa, que la disnea aumente en la escala de MMRC y que se observe una progresión en el TAC o la radiografía de tórax, que tenga, por ejemplo, más quistes, más signos de bronquiectasia. Y en cuanto a la espirometría, nos va a servir para pronóstico y exacerbaciones porque tenemos que observar la BEF1 y la capacidad vital forzada. Los diagnósticos diferenciales tenemos varios. POC, asma. Con la bronquitis crónica se confunde mucho. La tuberculosis, la neumonía que iría en la comunidad y las enfermedades que me producen bronquiectasias. La fibrosis quística, las inmunodeficiencias, el déficit de alfa-1 antitripsina, reflujo severo, enfermedades autoinmunes y una muy frecuente, la obstrucción de vías aéreas por objeto extraño. Listo. Esa es la bibliografía. Listo, gracias.